Hola, muy buenas tardes, noches. Ya veis, una compañía maravillosa aquí por aquí. Como decir casi siempre, parece que aquí de Pantera, el catálogo de colores. Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a una jornada más a esto de Mujeres detrás de los libros. Y hoy traigo a tres mujeres que, aparte de ser grandes amigas y que les quiero una barbaridad, son unas currantas que no veas. Y además considero, y luego lo discutiremos, que seguramente sean de los gremios dentro de lo que es el mundo literario que más en la oscuridad trabajan. Porque las ilustradoras, los ilustradores poco a poco pues van saliendo. Las traducciones van apareciendo en portada. Pero las correctoras, como que siempre estáis en esa hojita de copyright si salís y si hay, Eso iba a decir. esa es otra. Y sobre todo tengo la sensación que una de las razones por lo que se hace eso es porque no se quiere reconocer que sois tan necesarias. Porque claro, si se os da esa importancia a la correctora, es decir, es que el escritor necesitaba una correctora potente y se pierde la magia. Pero bueno, en estos marrones nos meteremos un poco más adelante, como tiene que ser. Antes, saludaros, por supuesto. Muy buenas, Lidia. ¡Holi! Muy buenas, Maribel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Merichel. Buenas. Eh, Vamos a ir hablando sobre cómo os metisteis en el mundo de la corrección. Hacía muchísima ilusión juntaros a las tres, porque sois tres de perfiles muy diferentes, las tres. Y además, pues por ejemplo, en el caso de Merichel, que claro, como siempre es la cara visible de Literap, parece que solamente es la editora de Literap. Y solamente los que conocen el trabajo que hay detrás con ese boli rojo, que la gente que lo ha sufrido lo sufre y lo quiere igual. Pues me apetecía también que se diera importancia a ese trabajo de corrección que hay detrás. Considero que es básico. Pero antes de eso, me gustaría saber cómo acabasteis en este mundo de la corrección. ¿Cómo empezasteis en esto de decir, voy a meterme a corregir un texto? ¿Quién empieza? Tú por hablar. Irma, Mary. ¿Me ha tocado a Te ha mí? tocado. Pues antes preguntabas, hombre, no creo que a los 8 años tuvierais claro que queríais ser correctora. En mi caso, a los 8 años tenía claro que quería ser escritora. Entonces, a mí ya mi profe del colegio me dijo que para ser escritora tenía que estudiar periodismo, que te enseñaban a escribir y tal. Bueno, eso es más relativo, ¿vale? Pero digamos que sí, ¿vale? Entonces yo ya orienté todo hacia allí, hice todas las literaturas posibles en el camino, en la carrera también, y allí teníamos asignaturas de corrección. Que luego los periodistas escriban mal es otra vaina, ¿vale? Pero en teoría tenemos asignaturas de corrección. Y a mí me gustaba mucho, ya desde el bachillerato ya me flipaba y tal. Y, y poco a poco pues me fui metiendo en el mundillo, estaba yo pues en un foro en el que escribíamos fanfics y cosas así. Y yo ya pues comencé a corregir a las compañeras porque me gustaba y pues lo iba haciendo y también les maquetaba y tal. Al final era lo que había estudiado. Y luego pues ya cuando empezamos con Literap, para tener ingresos extra otra vía, pues lo que hicimos fue empezar a ofrecer servicios editoriales. Entonces pues me puse a corregir y tal, y luego ya con la editorial en sí. Pero fue un poquito como de rebote, no estaba planeado. Bueno, yo de hecho siempre lo cuento, que hice todo el recorrido para ser escritora y cuando llegué dije, pues a mí me gusta más editar. O sea, en algún momento ser escritora, porque, no sé, me gusta mucho, pero realmente me he dado cuenta de que me llena muchísimo más hacer los libros en sí que no escribirlos. ¿Él? Ya está. Pues empecé un poquito como ella, porque yo también quería ser escritora ya desde muy pequeña y seguir el mismo camino que ella, ¿no? De hacer todo lo relacionado con las literaturas y tal. De hecho, querría haberme metido en traducción, pero alguien me dijo, uy, la traducción no tiene nada que ver con la literatura, ¿eh? Y dije, bah, no. Filología, que es más bonita. Allá nos fuimos a filología, que además en primero tuve un examen oral que curiosamente cuando cogí el papelito el tema que me tocó fue si yo pensaba que se practicaba lo bastante
los usos que tenía nuestra carrera durante la carrera. Y claro, pues el tema era que no, porque yo quería ser traductora y no sé qué. Y entonces, en ese examen lo que saqué yo fue un consejo de la tutora que me dijo, todas las asignaturas de libre elección, cogétalas de traducción. Y yo, vale, pues nada, ya voy. Entonces ya ahí ya se daban cositas de corrección. Y de hecho en el curso que he hecho, los cursos que he hecho luego aparte, también se ha dado corrección. Pero luego cuando tenía ya la constelación escrita, me dijeron, asegúrate de corregirla muy bien antes de mandarla a ninguna editorial, ¿eh? Tienes que mandársela a un corrector. Y yo dije, ostras, cuando vi los precios dije, no me lo puedo permitir. O sea, si es que soy una desgraciadica que no tiene dinero, dije, voy a intentar autocorregírmelo yo, porque si luego me lo cojo en editorial y me lo corrigen ellos, pues... Y entonces me hice el curso, ¿no? Pensando que yo me iba, que luego es verdad, ¿eh? O sea, pensando que yo luego me iba a poder autocorregir, no se puede, pero sí que No. es verdad que perfeccionas bastante. Perfeccionas bastante, te haces una idea de las cagadas que estás metiendo, de que las frases pueden ser mucho más económicas, y vas mejorando bastante tu estilo además, pero no hagáis eso, ¿eh? Si... No se puede, Niños, pierdes la objetividad, es imposible. nada, es que no sirve. Vas mejorando, pero no... Te das cuenta de tus propias, algunas de tus propias cagadas, pero es mejor que te las señalen de fuera, porque anda que lo que sufrí yo... Además que me tocó justo que me dio lo de la neuralgia del trigémino cuando empecé el curso y me dieron unos medicamentos que eran para morirme y tuve que hablar con la tutora y yo cuando acabó el curso yo decía, si tengo la sensación de que no me enteraba de nada. Se aprende mucho también luego cuando empiezas a trabajar, ¿eh? Aprendes más trabajando que estudiando. y niños, Como en es por todo. eso que drogas y estudios no son... Y luego no os acordáis de las Pobre. cosas. A veces sí, ¿eh? No te equivoques. Sobre todo si eres corrector. En medida, sí, en medida. Así Y que así me metí yo aquí, drogada. que si no, para rato. ¿Y Lidia, en tu caso? Buah, yo, pues, adivinad cómo empecé también. Oh, no, yo también quería ser escritora con 8 años. Pero bueno, yo siempre, además lo sabéis que lo tengo en la bio del blog, que dije que me perdí durante muchos años pensando que no se podía escribir. De hecho, yo en principio no me iba a orientar a letras, me iba a orientar a ciencias. Yo quería estudiar biología. Pero bueno, luego llegó física y química y matemáticas y los 15 años que fueron muy malos y no pisé las clases y me cayeron 7 para junio y pasé, no sé cómo pasé el curso, pero lo pasé y acabé estudiando humanidades en vez de biología. Y estuve muchos años dando tumbos y cuando estaba viviendo en Panamá, estábamos más solos estábamos mi pareja y yo solamente, ¿vale? No había nadie más. Y estábamos tan aburridos que dije, pues me leí un libro, no voy a decir el nombre del autor, pero actualmente publica con una gran editorial. Sí, lo vi hace poco en el escaparate de la Casa del Libro y dije, me voy a suicidar. Ay, ya sé cuál Y dices. era un autor autopublicado. Decidí leerme su libro y dije, si este tío escribe, yo también puedo. No os voy a mentir, es que fue así. Te animan un montón. Y empecé a meterme en foros de internet. Y resulta que en uno de esos foros nos corregíamos entre compañeros, en el foro que había antes de Literap. Meritxell y yo, de hecho, nos conocimos por ahí, por esas fechas. Sí, tal cual. Vale, ella y yo empezamos como correctoras en la misma fecha, nos preguntábamos dudas, nos cagábamos en todo. Preguntábamos a la RAE cuando tenía todavía el servicio de dudas lingüísticas, que no sé por qué No, lo sigue teniendo. no, pues lo quitaron una temporada, Sí. volvieron a poner creo que hace un año o 2, pero lo quitaron durante mucho tiempo. Y estaba en Panamá y me planteé de, hosti, tengo una edad ya, si yo vuelvo a España, si antes estaba chungo encontrar trabajo, voy a flipar cuando vuelva con la edad que tenga. Y decidí hacerme los cursos en 2015. Y menos mal, porque 2 años más tarde me quedé preñada, ¿vale? De aquello sí, me quedé preñada, no estaba planeado, ¿vale? Algún día os contaré la experiencia, solamente os diré que esa noche acabamos buscando en Hamburgo con un taxista Pokémon por la calle, ya. A partir de ahí, todo lo que vio después. Tu vida, Lidia, siempre es, de verdad. Sí, Eso ha sonado a lo de los chistes estos es de el entra un problema inglés de en Francia. haber estudiado y mezclarlo con drogas, como dice.
No, en serio. Y fue eso, de menos mal que lo hice porque justo nació mi hijo, me empezaron a llegar los primeros encargos y fue cuando decidimos volver a España. Y en España, con 40 años, porque yo tuve a niño con 38, con casi 40 años, por muchos estudios que tengas, no importa los idiomas que hables, por mucho currículum que tengas, porque yo había trabajado además en nacionales como jefa de administración y demás, o sea, no es que tuviera mal currículum, no te dan trabajo. Y si encima físicamente no terminas de encajar en la normativa, ya flipas. Así que ahí dije, pues tengo dos opciones, morir de hambre o ponerme a corregir. Y mira, justamente en 2020, cuando la pandemia, que todo el mundo se estaba dando de baja, a mí es cuando me llegó más curro. Y después de muchos años trampeando como podías, que te dabas de unas temporadas, te das de baja a otras y tal, pues empecé ya como algo estable. Pero corrigiendo eso, pues como Meritxell, desde 2015, 2016, íbamos Sí. ahí también. Mari creo que también empezó en las fechas, Maribel. Lo que pasa es 17. que ya la conocí en 2019. Bueno, es que el año de la pandemia, claro, también la gente no tenía nada que hacer. Y claro, se ponían a escribir, había muchísimo trabajo, yo lo recuerdo, Hubo que un fue como, montón, ostras, sí. sí. Sí, sí. Sí, yo creo que fue el año en el que mucha gente que estábamos, pues eso, aguantando el tirón como podíamos, haciendo, pues ahora me tiro una temporada por debajo de mano y luego lo declaro todo, me da igual, haciendo, tengo un piso de alquiler y un hijo al que mantener, si queréis podéis llevaroslo todo. El niño también, que le El den de niño comer también. ellos. Hay que mantenerlo ellos, a mí me da igual. O sea, yo creo que los inicios de la corrección, tú lo has dicho antes, Aritz, es un tema del que no se habla y a mí no me da apuro decirlo claramente. O sea, la mayoría de la gente que empieza en corrección, cuando sus inicios empieza en B, como la mayoría de los traductores. O sea, esto es algo de lo que no se habla y es una verdad como un templo. Por uno que consigue darse de alta desde el primer día, el resto nos tiramos 2 o 3 años hasta que tenemos una cartera de clientes Tal cual. trampeando como puedes. O sea, es que no queda otra. Así que no os metáis a correctores si queréis comer a final de mes. Esto Bueno, es, tienes que tener la previsión a largo plazo. Si Sí, esperas corregir mañana y ya tener un sueldo, ni de coña. O olvidad. sea, eso no va a pasar. Yo estuve una temporada muy larga siendo correctora y profesora al mismo tiempo. Corregía y escribía por las mañanas en casa y por la tarde me iba a la academia. Estaba agotada luego cuando llegaba a mi casa a las 10:30 de la noche. Sí, se tenía que poner a corregir hasta las 2 de la mañana, la pobre. Madre mía, es que... antes de seguir, le voy a saludar por aquí, que anda Soy Rec, el Liber, también andas por aquí, Patricia, muy buenas. A Hola, todos. guapis. Unido a eso, y antes de entrar a hablar sobre qué es la corrección y todas las correcciones que hay, porque parece que corrección solo es una cosa y ya está, y hay mucho que hablar sobre eso, me gustaría que me contestarais. ¿Creéis que para ser buena correctora te tiene que gustar mucho la literatura? Sí, yo creo que sí. 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 O sea, no puedes hacer de manera automática a lo funcionario decir, mira, es lo que me da de comer y tiro para A adelante. ver, yo creo que ahí es donde se marca la diferencia entre ser un mal corrector, un corrector mediocre o un buen corrector. O un grandísimo profesional, que también los hay, ¿vale? No es lo mismo. Hay mucha gente que está empeñada en es que tienes que haber estudiado una filología por narices para ser correctora. Yo conozco a gente que es Bueno, abogado aquí y cada una, cada uno aquí hemos cada una ha estudiado una llegado a cosa una diferente. vía diferente. Me he encontrado a gente que ni siquiera ha estudiado cosas como derecho, ¿vale? O incluso matemáticas. Conozco un matemático que es corrector y es un gran corrector, pero porque tienen una sensibilidad especial para el lenguaje, ¿vale? O sea, este trabajo no es solamente saberse la normativa, este trabajo es leer algo y saber entender el ritmo de la escena, saber captar el vocabulario específico en cada momento, el cómo gestionar las frases, los ritmos, la Y cadencia de las el palabras, subtexto el también, porque a veces subtexto, el cambias una sonido, palabra todo, por otra y cambia y cambia. muchísimo la semiótica. Y eso es algo que yo creo que no te pueden enseñar. Eso es algo que adquieres a medida que vas leyendo muchísimo. Y bueno, pues todo el mundo tenemos dones más naturales que otros, ¿vale? Pues hay gente que tiene un don especial para esto, igual que hay gente que tiene un don especial para los deportes. Luego lo puedes potenciar o no, Eso ¿vale? es. Pero todos tenemos unas habilidades diferentes a los de los demás. Yo creo que también depende del tipo de corrección. Si es ortotipográfica, ya está. Ahí Van nada. en No hace plan, falta. sí.
cambio vez por V, pongo comas, las quito y ya está. Pero para ser corrector de estilo, sobre todo, es que es muy necesario que sepas, que hayas leído mucho, que sepas lo que haces, que sepas qué pide género. Está claro que no puedes dominarlo todo. Al final esto es un poco como el periodismo. En el periodismo te enseñan a saber documentarte. Es decir, tú tienes la capacidad de hablar de todo, más o menos, porque te enseñan cómo prepararte los temas. Entonces, realmente, yo creo que el corrector de estilo también tiene que saber un poco eso, adecuarse a saber de qué está hablando en cada momento. Pero sin duda, tú para poder adaptar ese texto y trabajarlo lo mejor posible, tienes que haber leído bastante y tener la sensibilidad que comenta Lidia, porque es que si no, muchas veces al cambiar una palabra por otra, por ejemplo, porque se repite o tal, te cargas todo el significado. O sea, y tienes que entender sobre todo qué quiere contar esa persona, porque a veces dices, bueno, cambio habitación por cuarto. Ojo, pues lo mismo, estaba puesto habitación porque tenía que ser habitación, ¿sabes? Que es una tontería, pero a veces es así. Sí, pero no. Es que además si te pones a corregir un texto literario que requiere de eso especial que están diciendo ellas, como si fuera un manual, por ejemplo, te queda un texto sin alma. Alma plana, como decimos un montón de veces, y no. ¿Qué es lo que están diciendo? No puedes poner todos los sinónimos que se te ocurran. Es que hay palabras que no tienen sinónimos absolutos. Es que hay un montón de situaciones que considerar. Y si vas haciéndolo así automáticamente o sin que te guste la literatura, Yo creo que se de nota. todas formas, yo creo que uno no se mete a corregir libros. Es que ella tiene que tener suerte con la cantidad de gente que quiere corregir libros y trabajar con libros, que a ti no te guste y estés trabajando con libros. Yo creo que si no te gustan, no te metes. Sería muy raro. ¿Y cómo ayuda el que seáis escritoras o escribir a la hora de corregir? Yo creo que entiendes mejor la intención del autor. O sea, entiendes más lo que quiere decir o cómo quiere jugar. También el tema de los ritmos. Si yo nunca he escrito y a mí me gusta corregir y ya está. Yo no, por ejemplo, no sé cómo tiene que ser una escena de acción. Entonces, lo mismo, en lugar de agilizar el vocabulario, lo que hago es cargarlo. En plan, bueno, voy a poner perífrasis porque no sé qué. No, es una escena de acción. Entonces, yo creo que si no tienes ese dominio del lenguaje narrativo y de la estructura, pues es que la vas a liar. Yo, de hecho, la mayoría de los correctores que conocemos y correctoras son escritores o hacen pinitos como escritores, ¿vale? Yo, por ejemplo, no me considero escritora realmente, me pasaba a Meritxell, me puse a corregir y a editar y dije, uy, qué guay esto. Yo acabo final... la novela del TFM, ¿eh? Esa novela que nunca ha visto la luz. Pero es eso, ¿no? Sí que te da unas tablas, porque aunque escribas, aunque sea solo por puro placer, o sin intención de publicar, o sí, alguna cosilla. A ver, aquí todas hemos publicado alguna cosilla, ¿vale? Pero sí que te da esas tablas que ella dice. No es lo mismo cuando ves el cómo hay que hacerlo que cuando intentas hacerlo tú. Porque ahí realmente entiendes las dificultades con las que se puede encontrar el autor o la autora. Sí, es lo que acaba de decir Lidia. Viendo ciertas cagadas que además son bastante comunes, llegas a tu propio texto y ya no las haces. Ya no. Tal cual. No. Es verdad que no puedes escribir después de haber estado corrigiendo porque no. vamos. En eso sí que no ayuda. Bueno, y leer por placer. Sí, o sea, mira, yo pues, no puedo. Iba a preguntaros justo eso ahora, porque se suele hablar mucho sobre los ojos de escritor, de cómo un escritor lee un texto y todo eso. ¿Cómo leéis vosotras? ¿Conseguís Fatal. desconectar No. ese automático de correctoras o no? No, claro, es que además tenemos el de corrector y escritor, que es lo peor. Yo no puedo. O sea, sí que es verdad que si el libro está bastante bien y solo hay alguna cosa de vez en cuando, que sería lo normal, pues sí, voy bastante cómoda. Por ejemplo, hay gente que dice que los de Cazadores de Sombras están súper mal y a mí eso es la verdad, es que voy muy bien leyéndolos comparados con los que están saliendo ahora, que cada vez van peor, llenos de latinismos, de anglicismos. Es que ya hay hasta faltas de ortografía de las de Sabia con B o con V. Sí. O sea, y te las encuentras. Y yo ya estoy leyendo en inglés un montón.
es verdad que, pues eso, que a nosotras no nos vas a leer en inglés. Entonces, pues te metes, pero ahí es donde empiezas a ver que dices, ay, el estilo bueno, pues es que a lo mejor todavía hay gente muy jovencita en algunas editoriales corrigiendo y pues hay cosas que se las dejan, están aprendiendo todavía. Entonces, pues Te veo te generosa puedes hoy, ¿eh? salir. Te veo generosa. Sí, oye, está generosa. ¿Qué te has tomado antes de venir, Mari? Me he pegado una siesta, Generosa. entonces hoy no estoy on fire, estoy despertando todavía. Sí. Me la sienta Para, bien la siesta. para el final del programa, entonces, empezar a sacar el lado más. Es eso. Yo, por ejemplo, prácticamente he dejado de leer, no por gusto, es porque estoy con un bloqueo lector brutalísimo desde hace un año y algo. Maribel lo sabe, y tú también, Aritz, porque el otro día os lo decía, no puedo leer, que acabarme nada. Y además empiezo con libros que en cualquier otro momento sé que los hubiera disfrutado muchísimo, pero estoy tan cansada por las noches, después de llevar todo el día leyendo, que lo que quiero es enchufarme cualquier plataforma y decir, voy a tragar series, porque es que el cerebro no me da para más. También es cierto que es porque estamos trabajando con traducciones, las traducciones siempre son más exigentes, ¿vale? No nos engañemos. Yo, por ejemplo, cuando estoy con época que todos son españoles va muy guay, porque va todo muy fluido, porque ya sabes más o menos lo tienes mucho más controlado, conoces mucho más el ritmo del autor, no tienes que estar cotejando con el original, trabajas de una manera más fluida, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que estoy con un bloqueo lector terribilísimo y encima es eso, es lo que ha dicho Maribel, me estoy encontrando con ediciones, con un montón de ratas que dices, es que para uno que me gusta me estás jodiendo, tal cual, la experiencia lectora, y lo dejas aparcado encima de la mesita. Y enfurruñada. Sí, eso te iba a decir, encima enfurruñada porque tengo una pila así encima de la mesita y no he terminado ninguno este año. Este año creo que en lo que llevamos de año creo que no he terminado ningún libro. Imaginaos. Y el año pasado creo que solamente conseguí terminar 4. Tochos, Yo al pero fin, 4. O sea, fuera perdón. de lo que es trabajo, ¿vale? Sí, yo al final lo que hago es, o como Maribel, leer en inglés, porque al menos así es como, yo qué sé, o sea, sé inglés, pero no sé tantísimo como para estar pensando esto tal, esto cual. Y luego, por otra parte, novelas gráficas, por ejemplo, cómic, Anda. bueno, exacto. Y luego videojuegos con trama. O sea, yo al final lo que noto es que tengo que seguir consumiendo historias, pero de una manera que no tenga que estar leyendo todo. En el videojuego sí que habrá alguna parte escrita que esté mal una coma o que haya puesto cualquier tiempo verbal que no toca. Pues una cosa como mucho más puntual. Pero con las novelas es que lo paso muy mal, muy mal, muy mal. Y a veces cuando son de conocidas o cosas así, es como, tienes como el medio el compromiso de leértelo porque sois amigas o tal, o sea, me refiero a diferente nivel de proximidad, pero te lo tienes que leer y es como, Dios mío, es que lo estoy costando mucho. Yo no digo nunca cuando estoy leyendo algo que si ves mi Instagram y que estoy siempre subiendo, ahora estoy leyendo esto, o me he leído tal, parece que no leo autores españoles, pero es que lo que hago es que no lo digo. Mira, mencioné, porque parece que estamos aquí, pero no, mira, mencioné un libro de Ela hace unos meses, en octubre del año pasado, creo que fue Lidia. Sí, el que nos leímos, Nos uno de los que acabé. lo leímos juntas y nos dimos cuenta de que estaba corregido tal y como lo habríamos corregido ella y yo. O sea, ¡Ah, qué guay! Sí, estábamos leyendo compañeros de Gela, no sabemos quién es vuestro corrector o correctora, pero lo hace maravillosamente. Es En serio. Elena. Yo creo que es Elena, si lo Yo es que pone no en la el libro. conozco, no la conozco. Depende de cuándo fuera el libro, ya contó con un corrector. O sea, sé que Creo que antes lo ponía que hacía era ella. ella. Ah, vale, digo, porque sé que a partir de un punto empezó a utilizar otra persona. Yo Entonces no lo sé. estaba Mira, lo tengo aquí, encantadísima. espera un momento. Tengo aquí el libro Entonces ese sí justamente. que lo mencioné, pero no suelo mencionarlo, pues por eso, porque o no se toca Sí, nos o la llamó mucho la corrección está atención. regulera o no se hace editing, que lo Ah, necesitamos Ah, mucho pues y es mira, uno de sí, los la procesos. corrección. Elena López Elena. Izarro. Elena, no te conozco, pero ah. tengo ganas de conocerte. Y darte las gracias por
uno de los 4 Sí, y libros que darte las acabé gracias eran por no tuyos. fastidiarme la experiencia lectora. Yo quiero saber qué libro es. Tengo curiosidad. Manos Es el de bruja. Sheila Navalón. Ah, vale, el de Sheila, vale, vale. Además, como yo es de Castellón también, me hizo un mogollón de gracia, ¿vale? Manos de bruja. Pues este es de los poquitos que terminé el año pasado. Dicho queda. Es verdad. Bueno, y Muy ahora cookie. que empecéis a hablar Muy de decidido. editing, de cosas así, me gustaría saber, claro, cuando hablamos corrección, hablamos como lo más genérico del mundo, es como decir, soy escritor, dices, ya, pero ¿qué escribes? ¿Manuales? ¿Escribes fantasía? ¿Escribes ciencia ficción? No, vosotras sois correctoras de toda la corrección en muchísimos campos. ¿Cuál es de todos los campos el que más disfrutáis? ¿Y el que más odiáis? Yo con estilo me lo paso muy bien. Disfruto muchísimo. Sobre todo cuando me llegan textos difíciles. Por difíciles me refiero a novela de autor o prosa poética. Porque es chungo. Prosa Es chungo. poética, Es madre muy mía. chungo. Tienes que estar con 1000 ojos, tienes que interpretar muchísimo, tienes que poner dudas. A veces propones mejoras que se adaptan, o mejor o peor. Y o sea, para mí es un reto. Para mí es un reto. Entonces, la corrección de estilo de lo que es prosa poética o novela de autor me flipa. No os voy a mentir. A ver, yo si nos ceñimos a estilo u ortotipografía, me encanta el estilo y odio la ortotipografía, pero la odio ¿Qué con todas mis ganas. dices? ¿En serio? Es Sí, horrorosa. Yo también es- la odio. Bueno, a ver, es que es difícil ceñirte. Pero hace poco en Penguin me mandaron un cargo que era o solo ortotipográfico y yo, qué placer, no me tengo que preocupar de las repeticiones. eso sí, pero Sí, a Y ver, fue como muy rápido, digo, joder, qué diferencia. También es que como en la editorial estoy acostumbrada a hacer el edit y la corrección, el estilo, todo, ¿sabes? De pronto tener algo que era tan fácil y tan cortito y fue como, ay Dios mío, me siento yo muy es que niño chico, ¿sabes? pero Merichel, porque te llegaría Mm. muy limpio, porque a mí me han llegado cosas de Está bastante editoriales limpio, sí. de solo ortotipografía y yo de verdad que solo queréis ortotipografía, por Ya, favor. ya, ya, ya. Y he Sí. sufrido para no tocar el resto, ¿eh? Totalmente. Bueno, es que luego hay veces que está todo, que tienes que unificar 100.000 cosas porque no ha puesto nada 2 Igual. veces de la misma manera. Esto, espera, queridos compañeros de fantasía y ciencia ficción, lo hacéis mucho. Lo hacéis mucho. No nos importa hacer libros de estilo, pero por favor, unificad. O cuando lo hagáis, haceros un listadito y decidnos, queremos que esto vaya en mayúsculas y esto en minúsculas, por ejemplo. Mira, la mayúscula de Y la Merichel fantasía, sabe- yo voy a prohibirlas, en plan, no pongáis mayúsculas en los libros de fantasía. Es que además se nota muchísimo. Yo me voy a Y es las que además, minúsculas siempre también. yo también. Pero es que encima comienzan, ahora esta vez aparece en mayúscula, esta en minúscula, esta en mayúscula. Digo, me voy a volver loca. Yo ahí, lo que tú dices, haciéndome listas, en plan, por favor, pónmelo todo en minúsculas. Pero eso también creo que ha sido mucha influencia del inglés. O sea, muchos de Sí. los temas de mayúsculas Sí. vienen de otros idiomas. Y se nota mucho la gente que escribe en inglés. O sea, se nota muchísimo. Aparte de que lo llenan todo de gerundios, se nota mucho. Y bueno, y de Perdona. pasivas. Eso te iba a De decirle. pasiva, sí, de pasiva, sí, sí. Y se saludan diciendo, hey. Sí. Ey, ey. ¿Y qué demonios? Vale, ya han salido unos cuantos. Habéis hablado del. Por ejemplo, vamos a empezar hablando del editing. Ese es el que más me gusta a mí, Para si la nos gente. largamos Por más. eso, para la gente que no sepa. Hay gente que incluso no sabe lo que es eso. ¿Qué es el editing? Bueno, yo quizá creo que es más fácil empezar de menos toqueteo a más toqueteo, que suena un poco raro así dicho, pero para mí los niveles, bueno, hay diferentes tipos, ¿vale? Pero sería como la corrección normal, ortotipográfica, vamos, la más básica, la de estilo y luego el editing, en función de la mano que mete o sea, el corrector. Sí, corregidme, ¿vale? Si lo digo mal. No, si Pero nos lo estamos pasando muy bien, Mary. es que encima me Metiendo expreso mano a la fatal hoy, cosa. estoy muy Hoy me has cansada. pillado con la risa fácil. Entonces, digamos que la corrección ortotipográfica es más por lo que decíamos, BSIVs, comas, que los tiempos verbales estén bien, pues esta palabra tendría que ir junta en lugar de separada, como cosas como mucho más básicas, que sí que igualmente tienes que tener el contexto de la historia, obviamente, pero sí que es como mucho más fácil. Bueno, al menos para mí es más fácil por eso, porque es como más mecánico, ¿sabes? Luego está el de estilo, que sí que tocas
cómo escribe esa persona, sobre todo pues el tema, lo que decía, más repeticiones, más sinónimos, esta frase es muy larga, esta frase es muy corta, que luego hablaremos del estilo, porque la gente no sabe qué es el estilo literario, que es un debate que tengo siempre y que se convierte en pelea, porque la gente no sabe, ¿vale? Y los autores tienen mucho ego, y lo digo como media autora, tienen mucho ego. Y luego está el editing, que ya te digo, corregidme si no, que es cuando o sea, normalmente no lo hace un corrector, o sea, es más un editor, que lo que hacen es trabajar también la trama. Es decir, esta escena hay que alargarla, esta escena hay que acortarla, aquí este personaje no actúa coherentemente, así y tal. Entonces, es como más de trama a trama. Entonces, normalmente lo que se hace es empezar por un editing, hacer un estilo y luego acabar con una ortotipográfica. Porque si primero corriges PSV y luego llegas al editing y dices, no, que esta escena se va a tomar viento, y dices, ¿para qué coño la he corregido? Básicamente. Básicamente, si queréis- lo ha dicho muy bien todo. A ver, es editora. Tendríamos un problema si no hiciéramos un indicado. No, pero yo me alegro de que, por ejemplo, en Literap sí hagan editings, porque es que no se hacen Sí. ya en ningún sitio y... Hacer muy pocos sitios, ¿eh, Mary? Ya, O es que en para mí es ninguno. normal, pero también es difícil, o sea, yo tengo suerte con mis autoras, ¿vale? Pero es difícil lidiar con la gente, porque es lo que decía, sobre todo por el tema del estilo. Yo tengo, o sea, sobre todo con clientes, he tenido muchas peleas de ese tipo, que es como, es que estás tocando mi estilo, porque te he dicho que esta No, frase de Porque, 150 palabras la tienes porque que tu partir, estilo es no se una entienda nada. mierda. No te lo ha dicho nadie, pero te lo digo yo. Pero es que además tú le preguntas, vale, ¿cuál es tu estilo? O sea, dímelo, dime realmente cuál es tu estilo. Y no lo saben decir. O sea, porque de verdad tu estilo es utilizar 5 verbos para decir algo básico porque tienes todo lleno de perífrasis. Tu estilo es llenarme esto con, o sea, yo he visto 7 adjetivos. en una página 21 gerundios, o sea, Yo es que era también los uno he por visto. línea. Y digo, es que no se Yo entiende también. el texto, o sea, lo estás llenando de cosas que no son necesarias, o sea, es que es ruido. O sea, eso no es estilo, es ruido. Y es una pelea, o sea, y los autores de verdad que es como, o sea, tienen total aversión por los correctores porque se creen que les tocan su estilo. Es que eso no es estilo, o sea, lo siento mucho, pero tu estilo es o sea, cómo hacen las frases, la composición, la tonalidad, el ritmo, ¿sabes? Pero no que me llenes todo de gerundios o que no me pongas, o sea, las repeticiones, de verdad. Hay repeticiones estilísticas, pero que me lo llenes todo de repeticiones porque, ¿sabes? No manejas tanto el vocabulario, ¿no? Ese estilo. Mira, yo cuando me encuentro con autores que en cada página me terminan una frase con una palabra y me empiezan la siguiente con la misma palabra, Ya. es chicos, podéis decirme que es estilo, estamos de acuerdo. Pero está tan visto y es tan poco efectista cuando lo decís una vez por página que no lo puedo considerar estilo. Lo considero mal No. estilo. Porque hacer eso de Es vez un en cuando, abuso. en un momento clave, es maravilloso. Es como el uso de los gerundios. Si sabes utilizarlos bien, son súper poderosos. Pero el problema es que la gente no sabe usarlo bien y llegan con su ego de, es que me has tachado 250 gerundios. Ya, es que de los 250, 249 estaban mal y el otro no funcionaba. Y que añaden, o sea, bueno, yo también es que soy súper fan de la economía verbal, pero ¿por qué utilizar 5 verbos cuando puedes utilizar uno? O una palabra con muchísimos adjetivos, que eso en otros momentos históricos sí que se ha llevado, pero ¿por qué decir un perro grande cuando puedes especificar qué perro es? No sé, o sea, que habrá momentos en los que tú prefieras decir es un perro grande y no especificar, pero en general la gente lo hace por no buscar la palabra concreta. Que por ejemplo, a mí me gusta mucho Alicia Pérez Gil porque es muy incisiva y sabe qué palabra tengo que utilizar. Y es como, te pone la palabra precisa y dices, es que no te podría haber encontrado otra, porque es que tenías que utilizar esta. Y perdón, que estoy hablando ya mucho. Hombre. No, no, Hoy no sí que estás he venido hablando con toda la mucho. caña que no tiene Maribel. Luego ya nos Sí, de hecho, cambiaremos. yo estoy aquí. ¿Cuál era la No, pregunta? la verdad. O sea, a mí me da rabia, claro, yo que he estudiado, es que luego hice el máster de escritura creativa, entonces yo he estudiado el papel del editor en la literatura y antes era una figura clave. Se conocían los editores, tenían muchísimo mérito, había toda la correspondencia entre autores y editores, era una figura fundamental al que se consideraba un montón, que habría mejores y peores. Pero me refiero, sabía a la gente que cuando salía ese libro era mérito del autor y mérito del editor.
Qué pero loco. no sé a partir de qué punto se comenzó a considerar que eran enemigos y que es una persona que te toquetea el texto, te lo empeora y mucha gente que es en plan, yo no creo en las correcciones, perdón, o sea, esto no es la homeopatía, o sea, no se cree o no se cree, ¿sabes? O sea, esto funciona así. Me Igual un está, poco que con el veteo. Es que no creo en los veteos. No, mira, lo siento. Esto no funciona así, ¿sabes? me estás recordando cuando me llegó el correo que todavía se llamaba Onyx, la editorial, para anunciarme que sí que me aceptaban la constelación, pero era un correo súper cauto porque me decían, pero primero tenemos que tocar algunas cositas del texto para que se comprenda mejor y solo si aceptas, o sea, solo lo publicaremos si aceptas esto porque si no, tal y yo, claro que sí. La pobre Marta me escribió el correo, pues eso, diciéndome, te lo aceptamos, pero si quieres que te hagamos el editing, es que si no, o sea, que es Pero hay que mucha gente, un pies de claro, plomo, ¿eh? hay mucha gente que cuando le dices que le vas a publicar, pero esto hay que corregirlo. ¿Cómo? Perdón. Y digo, claro. O sea, pero cualquier texto, o sea, me refiero, yo incluso, o sea, la persona que mejor escriba del mundo te va a llegar la novela y vas a tener que corregirla porque al final, quieras que no, pierdes la objetividad cuando escribes y hay cosas que tú lo tienes súper claro y en el papel no. Entonces, al final, es que eso tiene que pasar siempre por A ver, manos de un corrector, yo siempre, aquí, siempre, yo hay siempre. algo que insisto mucho siempre, y Maribel igual, y cuando la gente me dice de ¿cómo que hay que corregir? Y tú de joder, que me corrigen a mí, soy correctora. Corregimos a Maribel y es correctora, corregimos a Silvia Barbeito, que es correctora, ¿vale? Y lleva más de 10 novelas a sus espaldas. Y seguimos corrigiéndole. O sea, es que se corrige a todo el mundo. Y eso es lo que la O gente se me debería. dice. O se O se debería, se debería. debería. Yo, de hecho, esa es una de las que me estoy encontrando. Me estoy encontrando un hándicap últimamente con los autopublicados. Es que no corrigen escrito al revés. Hay muchísimos autopublicados que están contratando correctores y lecturas y demás porque realmente quieren vivir de esto o porque de verdad se quieren hacer un nombre en el mundo literario. Y me he encontrado a autores que han pasado por mí, lo han publicado con editorial y han dicho, no quiero que me toquen una coma, porque lo que me habéis mandado lo he consultado y no es así. Además me han dado con claro, les das con el manual les das con el manual porque hay cosas que es de no, mira, esto acéptalo porque efectivamente es cuestión de manual de estilo de la editorial, pero no, chico, es que esto te lo han puesto mal. O sea, ¿por qué te está cambiando esta palabra por esta otra? ¿Por qué no la conoce? Pues está en el diccionario y es la palabra que tú querías poner porque además es la que cuela en este contexto. Que tú no, que el corrector que haya pasado por ahí no conozca la palabra no es mi problema. Para eso están los diccionarios. Literal. Y Maribel se ríe porque conoce el caso muy bien. Que cada caso es un ejemplo de lo que ha dicho ella. ¿Qué crees que pasaría si la gente leyera los libros antes de pasar por vuestras manos? Se llevarían las manos a la cabeza. Pero es que yo creo que incluso el libro que más les haya gustado, o sea, su libro favorito lo ven sin corrección y hubieran dicho que es esto. O sea, que en general, o sea, a mí me han llegado libros que estaban súper pulidos y hemos hecho corrección y tal, pero igualmente verías que hay cosas raras y que no se entienden, o sea, pero a la fuerza, o sea, estadísticamente. Sí. A ver. Es una pregunta muy, muy, muy complicada porque depende del autor, claro. Es que, como decía ella, hay algunos que pueden colar. Hay algunos que pueden colar, pero claro, de verdad tú, teniendo un libro notable, ¿no quieres que salga sobresaliente? Ya. Quiero decir, nadie escribe un libro sobresaliente. Pues, pero si lo tienes notable, que pase por manos profesionales y verás tú. De hecho, yo me Quiero encuentro... decir, ¿hay o no hay afán de superarse? Bueno, yo Aquí, se lo he encontrado. de hecho, nos hemos encontrado todas autores y autoras que te llega y dices menudo desastre y cuando sale a la gente le mola un montón. Normalmente son autores y autoras autopublicados que tienen las ideas muy claras y que aprenden muchísimo contigo en el proceso. Yo, de hecho, tengo un par de personas que me llegaron muy, muy verdes, que prácticamente hicimos una reescritura, por supuesto, la última palabra la han tenido yo siempre, ¿no? Pero pues eso, 21 gerundios en la misma página, no sé cuántos, 340 adverbios en mente en 75 páginas, cosas así. Pero también es cierto que luego se mantienen porque van aprendiendo
Y de esas primeras novelas en las que yo me quería autoinmolar y pegarme un tiro y decía, y lloraba por los rincones diciendo, ¿quién coño me mandaría a mí meterme en esta profesión? ¿Vale? Ahora me los mandan y sí, hay cosas que corregir porque siempre hay nuevos vicios, pero no tardó ni la mitad que con sus primeras novelas, porque han aprendido muchísimo en el proceso. Y sobre todo han aprendido de su estilo. ¿Cuál es su estilo? Es muy importante lo que acabas de decir, porque conforme me están repitiendo a mí ahora clientes que ya se han convertido en fijos y conforme yo estoy ya escribiendo más novelas, me doy cuenta de que por mucho que tú mejores, en cada libro tienes un vicio nuevo. Te obsesionas con una cosa, de repente tienes 1000 peros. Sí. Entonces, A veces por intentar corregir, dices, vale, siempre pongo pero, voy a poner sin embargo, y al final lo llenas todo de sin embargo, y dices, a ver. Voy a quitar los luego guiones dices, porque pues voy a precisa. pasar de los conectores y de repente tus frases son todas no sé qué punto, y ni un conector. Tal cual. Pero lo del afán de mejorar yo lo noto mucho, o sea, es que al final, claro, yo voy a hacer 10 años ya, o sea, este año hace 10 años literal, entonces realmente ha pasado muchísima gente por mis manos. Bueno, suena un poco raro, ¿vale? Pero ya me habéis entendido. Y, y se nota mucho, o sea, yo he visto la trayectoria de personas que querían mejorar y han esforzado muchísimo, y ahora muchas están en grandes editoriales, y otras que era como, no, yo corrijo lo mínimo, que esté pasable, y ahora ves que no están publicando. ¿Por qué? Porque se han quedado estancados. También es que hay poca, me da la sensación de que a veces hay poca autocrítica, en el sentido de lo que decís, yo tengo una novela pasable o notable o lo que sea, pero tengo que querer que salga lo mejor posible y tengo que entender que un corrector no es mi enemigo, ni un editor, es una persona que también le interesa, quizá el corrector menos, pero el editor lo que quiere es que se venda ese libro. Entonces, va a intentar que sea lo mejor posible. Que podemos acertar más o menos. También hay mucha gente pues, que ha abierto editoriales sin tener la formación necesaria y pues a veces pues no saben tanto del campo como deberían. Pero siempre hay una buena voluntad. Pero claro, si hay autores que es como yo con el 5 raspado tengo suficiente porque quiero que salgan los libros rápidos, también porque tienen la sensación, que en parte es verdad, de que el mundo editorial es muy efervescente, en plan, las novedades duran 2 semanas, o sea, en grandes superficies es verdad, ¿vale? Pero es como tengo que estar sacando libros 5 al año y tal, y no puedo consumir tanto tiempo corrigiendo. Es que al final esa gente se queda atascada porque no está haciendo el proceso de mejorar y el mundo editorial te va a olvidar porque sí, unas cuantas novelas las podrás sacar iguales, pero en cuanto empieces a querer ascender, es que no te van a coger porque no tienes el nivel necesario, porque no has hecho ese trabajo. Yo lo noto mucho, o sea, yo tengo autoras mías que desde el primer momento se han esforzado muchísimo, han estado aprendiendo, por ejemplo, Celia Añó siempre, desde el primer momento, enséñame esto, tengo esta duda, no sé qué, y la tienes en Molino y la tienes en editoriales grandes, porque aparte de que Celia es súper trabajadora, se está preocupando por escribir mejor, y se nota muchísimo. Todo eso, sí me gustaría saber cómo lidiáis con esos momentos en los que el autor dice, no, esto es así. ¿Cómo se traga eso? Porque al final es una pelea entre mi trabajo, que te estoy diciendo que es así, tú me dices que no. Claro, el cliente es el autor. ¿Cómo se lidia con Pues eso? depende. Si es algo que no es muy grave o tal, pues oye, lo ponemos con tu estilo, pero si luego tienes críticas, búscate la vida. Si son cosas muy importantes, normalmente pues tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo y yo, porque esto a mí como correctora me va a afectar en mi profesión, así que por favor no me pongas en los agradecimientos. Literal. Así de simple. Sí. De hecho, hay novelas que te han puesto en los créditos y tú pensando, ¡ay, Dios! Sí, a mí me ha pasado. Sí, me pasó una vez que corregí una novela y directamente era como corregirla y maquetarla. Y cuando me mandaron la maquetación, habían hecho los cambios que les había puesto, pero el problema es que estaba todo mal. Por ejemplo, luego estaban otra vez con guiones de todos los añadidos y fue como, por favor, o sea, si no me queréis contratar a mí en la segunda corrección, por favor, contratad a alguien porque es que están mal todos los añadidos. No, es que lo tenemos que sacar ya porque era para una feria, no sé qué, y fue como, por favor, no, ¿sabes? Y yo en plan, por favor, que no me pongan en los créditos, porque es que realmente al final alguien cogerá y dirá, joder, esta persona cómo ha corregido, lo ha hecho como el puto culo, ¿sabes? Y nada, y entonces pues
es lo que dicen ellas, o sea, mientras a mí no me pongas, pues tú verás, ¿sabes? Es movida tuya. El problema es cuando, por ejemplo, en mi caso, que es mi editorial, a veces es complicado, porque también tienes que tener mano, o sea, yo siempre lo digo, hay que elegir las batallas que quieres luchar. Muchas veces dices, mira, no me voy a pelear contigo por esta coma, ¿sabes? Porque si no la quieres poner, pues no, ¿sabes? Pero utilizar esta palabra en concreto que tiene esta connotación tal, pues lo mismo está en mi colina en la que voy a morir. Entonces muchas veces yo lo que hago es cuando estoy trabajando con una autora que es menos flexible, tener muy claro, en plan, ¿cuántos temas polémicos tenemos? 5. Bueno, pues voy a escoger 2. Y estos 2 van a ser mi colina. Y muchas veces es negociación. También hay cosas que te dan más igual. En plan, mira, yo esto lo hubiera hecho diferente, pero si tú lo quieres hacer así, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? No va a ser dramático. Pero hay otras cosas que sí que es como, sobre todo temas del estilo editorial, en plan, es que este comentario capacitista aquí no tiene cabida, lo siento mucho, me da igual cómo te pongas, pero a veces es complicado, sobre todo porque, o sea, tienes firmado un contrato y muchas veces si ya tienes anunciado el libro dices, es que no voy a cancelar, ¿sabes? Entonces a veces es un equilibrio complicado. O sea, yo como correctora freestyle, freelance, es mucho más fácil porque dice, mira, el problema va a ser tuyo. Pero a veces cuando estás, que esto editorial es más complicado. A Pero ya ver, digo, yo he tenido mucha suerte con mis autoras, pero sobre todo en antologías o por ejemplo sí que es más complicado. como correctora freelance, a veces te llegan cosas que dices, por favor, la voy a corregir porque no me queda otra, pero no me pongas en ningún sitio porque va absolutamente en contra de todos tus principios. Claro. Wow. O- Y Tuve mira una que hay veces, machirulada. sí, mira, es pero que tienes que has pagar dicho las facturas a machirulada. final de mes, o sea, es que es lo que hay. Y a veces te toca bajar, a ver, yo he rechazado, y creo que Maribel también, hemos rechazado clientes porque hemos visto cosas de llegar a una prueba y decir, mira, yo no te lo voy a corregir, lo siento mucho, tengo la agenda llena, punto. El problema viene cuando ya has dicho que sí, ya lo tienes todo firmado y te pones a trabajar y te encuentras con según qué cosas y pues nada, te bajas las bragas y dices, y sin Ya. vaselina, ya está, no te queda Hay otra. veces que las cuestiones se pueden solucionar simplemente pasando a la normativa. Es que esto es lo que dice la RAE, no puedes usar esta gramática así, porque es que tú te crees que estás rompiendo las normas y a ti lo que te pasa es que no conoces la norma. Pero Y nunca te lo muchas van a veces, reconocer. Siempre es no, que soy súper rompedor. pero sí, no, pero es que además a veces te dicen, no, pero es que esa norma que me has pasado lo que significa es no sé qué, y tú, pero, y te dicen, mira la frase, y te hacen un análisis sintáctico que es completamente erróneo, y tú dices, pero ¿dónde vas, alma de cántaro? Es que ya que has dicho machiruladas me ha recordado un caso que yo decía, pero ¿qué haces? Que lo estás interpretando todo mal, la norma no la sabes leer, tu frase no sabes lo que es el sujeto y el predicado, vamos mal. Yo llego a un momento que, claro, yo veo cosas como si tú te levantas por la mañana y quieres escribir y escribes, eres escritor. Y luego veo estas cosas y digo, pues vale, serás escritor, pero no sabes ser escritor. Que igual es un concepto totalmente distinto. Y es que, en fin. Y luego eso, pues lo que dice Meritxell, pues a veces te llegan novelas o no ficción, que dices, Uf, menuda los de no machirulada me ficción, estoy duro. encontrando aquí, menudo tal, menudo cual, y te toca tragar. Pero por eso, porque ya te lo has encontrado a mitad del texto, pues la cosa parece que iba por una línea, va por otra muy diferente, y dices, ¿y ahora qué hago? Aparte de cagarme en tus. No puedo hacer nada más. Vale. Yo es que Pues me acuerdo de una que era prosa poética y encima era como male gaze total y que era como sus pechos turgentes, como melocotones recién cogidos y era como, Dios mío, o sea, el ojo lo tenía ya como dado la vuelta, ¿sabes? Y en ese plan era como, Dios mío, lo que dicen ellas, en plan, bueno, voy a hacer como que no estoy viendo nada, lo voy a corregir y ya está, pero era como, Dios mío, el cringe, Dios mío, el cringe, a ver, Dios mío. nosotras que nos ha llegado mucha erótica. Y me llega un montón de erótica. ¿Sabes? Mis clientas de erótica, por favor, no os enfadéis. Ya sabéis que yo me río mucho. Pero bueno, con las clientas no, porque se lo pillas enseguida y dices, neni, esto es imposible físicamente, ¿vale? Y lo hablas y se lo editas y ya está, lo editáis y punto, ¿no? Pero cuando te llegan de editoriales, sobre todo las extranjeras, las traducciones, a veces te encuentras cosas que dices, pero ¿y esto cómo se hace?
Y lo peor de todo es que se ha traducido un montón de idiomas y se ha traducido tal cual la escena y tú la ves en castellano y dices, ¿y qué hago? O sea, esto no lo puedo cambiar yo porque sí. No, pero eso en la traducción, en teoría, tú sí que puedes avisar a la editorial Sí, original. claro, lo que pasa es que luego la editorial puede dar permiso o no. Pero cómo han pasado esas cosas. O sea, hace poco vi una corrección que era como me la metió en el clítoris y yo, o sea, por favor, necesito un dibujo de esta vaina, ¿sabes? Madre mía, y yo que iba a poner el ejemplo de una novela en la que decían el equinoccio, no me acuerdo de qué estación eran. Tenía que poner solsticio y ponía equinoccio. No sé, nosotras... En una de las J más, en la Sí. de acotar. Ostras. Nosotras en decía, erótica también nos encontramos una de, bueno, se la encontró una compañera, sí, creo que estaba en una de las no me acuerdo si está en una de las mías o de las de Silvia Arbeito, que le tocó corregir a ella, pero también nos encontramos estaban en postura del perrito y las pelotas le estaban dando en el culo y tú, ¿cómo es posible? O sea, es anatómicamente imposible. Se daban la vuelta así para arriba. Vale, o sea, te echas unas risas porque dices, jolín, aquí estamos nosotros con nuestros autopublicados rompiéndonos los puñeteros cascos para que no pasen estas cosas y luego te llega una editorial internacional súper tocha que está traduciendo un montón de idiomas y está este error y sigue estando este error. ¿Cómo es posible, no? Pero bueno, A veces nos pasa. avisas y ya está. Digo que a veces nos pasa que intentáis reproducir la postura, o sea, bueno, a ver, en el tipo de erótica, pero a veces en las luchas digo, aquí hay un gesto que no me está cuadrando y tú ahí haciendo el gilipollas en casa. Le faltan brazos. Es que tú en el Celsius estás trabajando, pero si pudieras venir a trabajar con nosotras nos verías, nos habrías visto este verano haciendo posturas. Sí, sí. Que sepáis que Liber y Patricia están maravilladas con los comentarios. Y Liber te dice que Bueno, Libe también, Liber claro, está hemos la visto puta cada madre. cosa. sí, que sepas, Lidia, que poco se habla de una aflicción que muchos hombres llamada el síndrome del escroto revirado. Hoy, Liber, me lo tienes que contar mañana, por favor. Por favor, Pero con mándame dibujos. un audio, mándame un podcast con eso. Y uniendo con eso, no con el escroto revirado, pero con lo que estabais comentando. Ah, no, vale. yo creo que cerraría el podcast aquí, ya hemos Sí, llegado muy ya, arriba. cualquiera compara esto. Claro, ¿hasta qué punto podéis vosotras? Porque hay algo que siempre me he preguntado, es claro, vosotras como correctoras, cuando los autores te os dicen, no es mi estilo, no es mi estilo, mi estilo, sí. ¿Hasta qué punto vosotras llega el punto en que decís, jo, yo no lo hubiera hecho así? Yo lo hubiera hecho como autora de otra manera, lo hubiera enfocado de otra manera, pero acepto lo que estás haciendo. ¿Cómo es esa pelea entre el yo autora, que diría yo haría todo esto, yo creo que funcionaría mucho mejor por otra manera, pero es tu decisión, y tu yo correctora que dice, al final me pagas para esto? Yo creo que es cuando ya estás más cansada de pelear y discutir y tal, que simplemente dices, bueno, mira, esto podría estar mejor o podría haber hecho esto así para que quedara impresionante y tal, pero si no es incorrecto, ya está. O sea, llega un momento en que tocas muchísimas menos cosas simplemente porque son tan... que Porque probablemente te sabes, van a decir que no, son estilo más propio del autor, que ya muchas veces ni... Y además, sobre todo, si sabes de qué va el autor con el que estás, propones o no propones. sí. Pero se disfruta mucho menos. O sea, yo cuando Claro, tengo autoras que, o sea, pueden aceptar o no los cambios, pero no te están haciendo mimimi en cada cosa, en plan, pues esto no quiero, pues esto no sé qué. A ver, que cada uno está en su derecho, pero cuando son muy mimimis, es que al final te quedas sin ganas, en plan, mira, pues te voy a corregir lo justo. Y basta. eso Pero en es. cambio, cuando tienes gente que es súper maja, que ya te digo, puede decir, mira, no, pues esto no lo acepto porque, porque lo he hecho por esto, y dices, vale, perfecto, no hay problema, porque entiende lo que tú querías hacer, tú entiendes lo que ella quiere y al final es su decisión. Pero es que al final, si no, es que estás amargada corrigiendo, la verdad. Totalmente. Es Yo que tengo un cliente autopublicado que está siempre, tú proponme cosas, tú propon. sí. Es como que bien Yo aquí creo la que feria.
Aquí es eso, ¿no? Es un poco lo que dicen ellas. A medida que vas conociendo al cliente, sabes hasta... Te adaptas también a su estilo, a medida que lo vas conociendo. Por supuesto, las propuestas que le hago a la gente nueva no suelen ser las mismas que le hago a la gente con la que ya llevo años. Claro. Porque a veces me han llegado, de hecho, me pasó con Aitana Sánchez, la de Volver a los 16. La primera novela que escribió me la envió y ella y yo conectamos mogollón, no sé por qué. Será porque somos las dos del mismo año y somos igual de pazguatas para según qué cosas. Hola, Aitana. Y con ella me pasó que me mandó el primer libro y cuando estoy corrigiendo el último capítulo digo, ¿pero esto qué mierda es? Porque, ¿qué es esto? Y la llamé. Y dije, tía, te he corregido el último capítulo, pero si es por mí, lo quitamos. Es que no pinta nada ahí. Y entonces salió. No, es que terminaba en el anterior, pero es que las beta me dijeron que tus beta no tienen ni puñetera idea. Quita ese Pero último ojo, capítulo y pero con eso no es ese resumen que me corrección, has, ¿eh? y con ese último capítulo ya tienes una guía para escribirte el segundo libro. Y ella, pues lo había pensado. Yo, pues ya no lo pienses más. Y se fue fuera el último capítulo. Y eran 20 páginas. O sea, se eliminaron radicalmente. O sea, dijimos, fuera, esto se va fuera de aquí. Y a partir de ahí empezó a escribir el segundo libro. Ahora está escribiendo el cuarto ya, la pobre. Creo que acaba la saga ya. Ay. Acábala ya, por Dios. Y es eso, pero ese tipo de sugerencias que a ella le puedo hacer, que estamos en pleno tal y de golpe y porrazo de, mira, Itana, esto. Otro que le puedo hacer muchas sugerencias, por ejemplo, es Mario Sanca, también. Me dice a todo que sí siempre, el pobre chaval. O sea, pero ya llevamos también muchos años juntos, ¿vale? Yo con Mario llevo pues 6, 7 años desde que empezó él y con Aitana llevo 3 también, con todas sus novelas. Entonces, no es lo mismo cuando ya llevas tanto tiempo con ellos, que los conoces, que hay feeling, que hay amistad incluso, ¿vale? Porque no siempre te llaman para que les corrijas, a veces nos llamamos simplemente para ver cómo estás, que con alguien que te llega de nuevos y yo creo que un poco por cómo se nos dirigen en los correos ya sabemos hasta qué punto vamos a poder tocar. Aprendes a distinguir con los años de, uy, a esta no le voy a decir nada, uy, a esta se lo voy a decir todo. De hecho, lo que acaba de contar es que precisamente eso ni siquiera entra dentro de una corrección, cosas como quitar capítulos y tal, eso es editing. Exacto. Entonces, mirad la diferencia entre si hay confianza o no hay confianza, si le das vía libre a tu corrector, si no se la das, cómo cambia la cosa. Pero probablemente si hubiera dicho, no, esto no lo cambio, la novela es que hubiera... Claro, es que muchas veces lo que pasa es, no, yo me encabezono, quiero hacerlo así. Luego, en cuanto sale el libro, llegan las reseñas y es como, es que esto está mal. Y yo a veces lo he visto, o sea, de decir, bueno, tú escoges, ¿eh? Pero luego en las reseñas Apáñate. decían, esto y esto no me ha gustado. Y era como, vaya, qué casualidad que justamente lo que yo te había comentado, ¿sabes? Que también hay veces que nos equivocamos, a veces es como, mira, pues yo esto lo hubiera quitado. Y luego de pronto a la gente le flipa y dices, bueno, es que a ver, tampoco soy infalible, es que estas cosas pasan, ¿sabes? Sí. Pero en general yo me doy cuenta, o sea, muchas veces, por ejemplo, cuando con una autora estamos trabajando, me dice, no, yo esto lo quiero dejar. Digo, bueno, yo lo quitaría, lo quiero dejar. Digo, vale, vamos a ver betas. Y justamente cuando llegan a betas, le dicen, esto no me ha gustado, esto lo quitaría. Digo, si lo comentaba yo por algo, ¿sabes? Otras veces no, otras veces pasa de largo, pero normalmente es como que ya tengo mucha puntería también, porque son muchos años trabajando y ya saben más o menos lo que busca la gente cuando va a buscar, o sea, a leer ese libro y tal. Al final es muchísima experiencia, que Es que eso no te lo da ningún curso. no, es que al Claro. final es eso. Tienes muchas lecturas a tus espaldas, tienes muchas ediciones y correcciones a tus espaldas, vas viendo lo que funciona, lo que no, lo que en el mercado, vas mirando las reseñas de tus clientes, lo que gusta y lo que no, y según el género, y con eso vas haciendo. Sí. Y con eso vas aconsejando luego también cuando te contratan los editings o las lecturas críticas, pues los vas orientando un poco de, mira, esto habría que cambiarlo, cuidado con esto otro, aquí se te ha ido la olla en este aspecto, o esto no funciona en este género, aunque funcione muy bien en este otro. Que luego están las famosas convenciones de género. Total. Yo aprendí mucho con los primeros libros de literatura porque al final era nuevo para todo. O sea, me refiero, sí que había estado corrigiendo antes, pero editing no. Y era como,
era muy nuevo, pero tanto para mis autores, que eran todos nuevos, como para mí. Y yo leía las reseñas y yo iba aprendiendo, vale, pues esto no se ha entendido, vale, pues esto lo tenía que haber dicho diferente. Y ahora ya las reseñas que llegan, te puede gustar más o menos el libro, pero digamos que técnicamente ya no tiene esos errores. Y dices, joder, realmente yo lo que estaba recibiendo era un feedback. Entonces a mí me ha ayudado mucho. O sea, que las autoras pueden o no querer leer reseñas, eso lo entiendo, pero a mí como profesional, a mí me venía muy bien. Y hablando de relación y todo eso, ¿cómo os sentís de reconocidas las correctoras en el mundo? Hace poco puse yo un tuit justamente porque uno de los últimos encargos que hice para Penguin fue un libro muy importante y que lo va a leer muchísima gente, que va a salir ahora en abril. Y me dio lástima porque es como, es que mi nombre no va a salir. Y es un libro que va a leer todo el mundo, que va a ver que está guay y mi nombre no aparece. Y me sabe mal porque, coño, he sido una parte importante del proceso, ¿sabes? A ver, que es cierto que es una gran editorial y que han participado 80.000 personas, pero joder, yo que sé que el texto que llega al final tiene mérito mío, ¿sabes? No soy la única, pero y me llena de lástima. O sea, nosotros, de hecho, cuando hice ese tweet lo puse, que nosotros en Literap desde el principio hemos puesto quién corrige y quién edita, o sea, porque para mí es fundamental. Entonces, es cierto que nosotros no tenemos copyright, o sea, la edición sí, pero el corrector no tiene copyright y pues no lo ponen. Y no sé qué. Me da rabia porque en una película tú sale todo el mundo, incluso el auxiliar de vestuario. Y en un libro no, en un libro sale el autor, el ilustrador, el traductor y ya está, y te das con un Y ya canto en los está, sí. dientes. Ya está. Y, A mí me y a veces pasa es eso, como betas, tal, o sea, que muchísima más gente está haciendo este libro. claro. A mí me pasa eso desde que trabajo también con Destino, que dices, la primera vez que vi uno de los libros que había trabajado yo en el biblio fue como, ¡ay, aquí está! Y fui y lo puse en stories de Instagram, que puse, ¡ay, ver uno de los libros con los que he trabajado yo en el biblio! Es que casi me caigo de culo, súper emocionada. Y luego vino mi novio y me dijo, ¿pero eso lo puedes hacer? Y dije, hombre, no creo que aunque no te pongan en créditos, no quieran ni siquiera que digas, esto lo he trabajado yo, ¿no? Bueno, da igual, yo lo dejo, nadie me dijo nada, probablemente es que no se enteraron, pero no creo que a nadie le importara. A Pero ver, sí, ¿verdad? Que no te ponen a ver, y tú tienes en el ahí. momento, en el momento en el que haces un currículum para presentarlo a cualquier editorial, tú ya estás diciendo que has trabajado para tal y cual editorial. O sea, sería completamente absurdo que no nos dejaran decir pues estamos haciendo correcciones, pues por ejemplo, ahora Maribel y yo estamos trabajando con Yentas, ¿vale? Que es una compañía danesa. O que he trabajado con tal o con cual editorial. O sea, es que no tendría ningún sentido el no poder decirlo aunque no te reconozcan en créditos. Y yo aquí sí que noto mucha diferencia. Meritxell ha dicho la palabra grande, has dicho la palabra editorial grande. Ya son las palabras precisas. Porque yo sí que me he dado cuenta de que cuando trabajo con editoriales grandes no apareces por ningún sitio. Es que no. No apareces por ningún sitio. De hecho, hace poco uno de mis clientes, y lo digo aquí porque lo ha dicho en redes y no tengo problema en decirlo, ganó el premio Ciudad del Conocimiento de Editorial Premium, ¿vale? Javier Raya de Midov ha sido el último premio Ciudad del Conocimiento y esa novela la editorial trabajó conmigo antes de mandarla a concurso. De hecho, la trabajamos en 2020 y creo que la envió dos o 3 años después. O sea, ganó el premio este año, imaginaros. Y él estaba muy agradecido, me avisó enseguida, tía, que no sé qué, que no sé cuánto, estoy súper contento y me dijo, dice, quiero que te pongan como correctora. Y dije, no va a pasar. Y yo no va a pasar porque es una editorial grande y en las editoriales grandes el corrector no aparece. Y como mucho vas a poder ponerme en agradecimientos, que es exactamente lo que le dije. Dice, es lo que me han dicho en la editorial. ¿Vale? Me escribió después, me dijo, es lo que me han dicho en la editorial. Y yo, sí, pero lo hacen todas. O sea, no estoy hablando de premium en específico, cualquier editorial grande. Sí que veo mucha diferencia en eso con las pequeñas o con los autopublicados, que o bien en agradecimientos, sin pensárselo además, o bien Sí. en la página de copyrights sí que aparecemos los correctores. Es que, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos aparecer? No lo Es que es sé. lo que no entiendo. Es que O yo sea, creo vale, que que está muy llenita esa página, pero pues, ponme dos columnas, ¿sabes? Yo qué sé, que hay maneras y que yo entiendo que en una grande ha participado muchísima gente. O sea, yo soy el último mono, ¿vale? Soy un mono de la cadena, pero En realidad de tú no verdad no eres el nos puedes último poner a módulo todos los porque monos. tú eres la bisagra entre edición y maquetación. No eres el último mono. Si tu trabajo está mal hecho, se va a notar. Es que el problema es que nuestro trabajo es que cuando está bien hecho no se nota.
pero cuando está mal hecho se nota mucho. Sí, Y como creo la que por eso no traducción. se reconoce, Sí, ¿vale? Pero si realmente se pusiera quien hace las correcciones y la gente viera las burradas que hacen algunos correctores y lo bien que trabajan otros, la cosa cambiaría mucho, igual que pasa con los traductores. Con los Tal traductores sí que cual. se les reconoce, a partir de ahí les llega trabajo. A los correctores no se nos reconoce y los hay que siguen pillando con muy malos correctores y gente que pilla con grandísimos correctores y no sabemos sus nombres. Pues Y a mira, mí me sería una fastidia. opción, Tal, ¿eh? tal. Por eso, y a mí me fastidia porque te encuentras con alguna compañera de profesión que sabes que es magnífica y tú no sabías que habías estado leyendo los libros que ya había corregido. ¿Por Claro, qué luego no lo dices, puedo ah, saber? coño, por eso estaban tan bien hechos. ¿Por qué no lo sí. puedo saber si puedo saber quién ha traducido este libro? De hecho, yo compro libros solo por quién es el traductor Tal cual. o la O no los traductora. compras. O Sí, también. los compro uy, lo ha traducido tal, me lo leo. ¿Vale? Ojo, Yo es la que ha ya traducido no ya sé tengo quién. traducción. gente. Sí, o justo lo Claro. contrario, o la ha traducido no sé Justo qué, lo pues contrario. igual me guardo el dinero para Pues otro. igual no me lo compro. Sí, pero es que yo creo que la clave es un poco lo que has dicho, Merichel. Decías, el copyright. Copyright de la traducción, el copyright ya. ¿Vosotras tenéis copyright? No. No. Claro. Entonces, legalmente no es obligatorio que aparezcáis. Como no es obligatorio, ¿para qué os van a poner? Porque peor. Pero ¿por qué en las películas sí? O sea, ¿por qué en las películas en un disco aparece todo el mundo y en un libro no? ¿Me estás diciendo que no hay espacio? De verdad, ¿no me puedes dejar Pues una claro que hay página para espacio. poner toda la gente que ha participado en el libro y que no ha sido el autor, el portadista y ya está? O sea, de verdad, ¿no nos puede reconocer a toda la gente que pasamos del engranaje? O sea, porque es que además una gran editorial no solo tiene un corrector de estilo, un corrector normal, un corrector de primeras pruebas, o sea, tienen varias Sí. personas que, o sea, que al final somos muchos. De verdad, no nos puede reconocer el trabajo cuando en otras artes sí se hace. Sí, sí. Ya digo, no es una crítica contra Penguin. O sea, No, es yo sé que, contra, por contra No, ejemplo, no, no. muchísimas. claro, yo sé que en concreto la editora que me mandó a mí este libro me dijo, jo, es que vi tu tweet y pensé que tienes razón. Y fue como, ya, lo único que la pobre pues tampoco puede hacer nada, porque no es Lady Es eso, o Penguin, sea, ¿sabes? aquí no estamos Pero, personalizando ni Penguin, No. ni Premium, o sea, estamos hablando de la diferencia entre las grandes editoriales y las pequeñas editoriales a la hora de mostrar el trabajo de la gente que hay ahí. mm, Y yo, ¿hasta qué punto no será también cierta parte de ego de ciertos autores? No quiero que se diga o sea, que se corrigen los textos. Porque si no aparece eso, es como los textos son míos. Pero Sí, es que yo creo que los grandes autores, Aritz, o los autores que están consagrados, todos dicen que tienen correctores y lo dicen con la boca bien grande y que tienen editores. total. Y gracias a mi editor portal, a mis maravillosas correctoras de estilo, de tal, es que tú lees los agradecimientos de cualquier gran autor nacional o internacional y aparecemos no aparecemos a lo mejor en el copyright, pero sí aparecemos en sus agradecimientos, porque suelen trabajar con la misma persona, Mm, porque ya han llegado a un feeling, que es eso de, pues lo que decíamos, nuestros clientes fijos, ya tienes un feeling con esa persona que tú eres parte de su proceso. ¿Cómo no te lo va a agradecer? ¿Vale? Entonces, no sé, nosotros somos en la literatura lo que los actores de doblaje son en el cine, sí, Tal cual. básicamente. tal cual. Y sin embargo, es eso, de un mal actor de doblaje se nota mucho y un buen actor de doblaje es maravilloso. Pues a nosotros nos pasa igual. A mí me Pero Y pasa yo, también con algún autopublicado, ¿eh? Acuérdate hace poco que me vino y uno y me dijo, me escribió un cliente para decirme, ya tengo el libro publicado. Y yo, ay, sí, me pasa el enlace y ay, voy a verlo. Y bueno, vale, todo, la portada muy chula, tal, y me meto y no salgo en la página de créditos. Y yo, pues, ni en créditos ni en agradecimientos, eso a veces pasa también. ya, no, no. Pero aquí, pero normalmente hablamos de Y yo autores que decía, no son pero chico, ¿qué? ¿Y consagrados. para qué me lo pasas? Es que normalmente hablamos de ya. autores que son mindundis, o sea, de gente que no está consagrada, gente que no sabe cómo funciona esto, o que va a publicar un libro en su vida y ya está, y que tiene mucho ego. Pero el O buen a autor veces yo creo que porque es no el saben monte qué del se ego. puede hacer. O sea, tú coges un libro y dices, vale, voy a copiar el copyright como esta gente. Ah, no sale correcto, pues no lo hago. Y yo creo que también Claro, ayuda a invisibilizar algunas, o sea, algunas funciones, tipo un lector de sensibilidad o un beta, como nunca se ponen, la gente dice, ¿qué es Mm. esto? ¿Un beta se tiene que poner? Que, a ver, que normalmente tiene otro nombre, o sea, como, a ver, a veces es proofreader también en la fase final, pero, pero claro, si tú no lo mencionas, pues la gente no sabe ni que existe, ni que hace falta, ni le da tampoco el mérito que eres lector de sensibilidad, que te has mirado esto por encima, bla, bla, bla. Y yo creo que la falta de reconocimiento también Mm. implica que esto esté mal visto.
Pero es que luego está pasando ahora mucho que la gente en redes sociales se queja de lo mal que están los libros que están saliendo últimamente y se quejan sobre todo de las grandes, Mm. que bueno. Y tú dices, pero esto pasa por lo que habéis dicho antes, como no pone quién lo ha corregido, a lo mejor un libro sí podría estar bien y no te lo vas a comprar básicamente pues porque es de Planeta o es de tal, Mm. y tú ya te has leído dos que a lo mejor los ha corregido una misma persona o dos que corrigen así, así, y luego llega otro que está corregido por uno que sí lo va a hacer muy bien, pero Y tú no le lo has puesto la compras. cruz a la editorial en sí. Claro. Cuando las grandes además tienen un equipo bastante grande A detrás, que es mí, que a mí me, tienen a mí me, tanto- a mí me pasa. Hay sellos que no compro porque he dado con malas correcciones y a partir de ahí, o incluso editoriales, y he dicho, y no les compro nada más. Así de simple. Y es una lástima, porque a lo mejor tienen más correctores y resulta que tienen uno que es maravilloso y tienen 3 mediocres. Pues del maravilloso también está perdiendo ventas, que además el que se está jodiendo al final es la editorial y el Es autor. lo, Son los sí, tal cual. autores, ¿vale? Les está perjudicando a ellos. Pero son cosas ¿qué es eso? Bien por egos, bien por falta de, yo qué sé. Yo Y qué en el sé. caso de las pequeñas, muchas veces es, bueno, yo más o menos como hice el bachillerato de letras, pues yo te lo sé corregir. Y dice, y claro, luego de pronto te llega un libro y dices, ¿qué es esto, por favor? Mm. Y yo creo que también es cierto que cuando tienes una editorial pequeña es un poco Juan Palomo, pero yo creo que no hay que perder de vista cuál es la materia prima, que es el libro. Entonces, el libro tiene que estar bien hecho y a veces si tienes que recortar de otras partes, pues recortas. O sea, yo si tuviera que escoger de dónde destinar el dinero, eh, lo destinaría en el libro, que sí, que la portada es muy importante, pero es que si el libro no les gusta, la portada ya puede ser todo lo bonito que quieras, que el siguiente no se lo van a comprar porque van a decir, esto está hecho unos zorros, ¿sabes? Entonces, creo que a veces es importante, y sobre todo en los autopublicados, muchas veces se gastan el dinero donde creo que no se debería gastar. No sé, yo creo que es como si te compras una mesa y lo que haces es la mesa cogida, bueno, da igual, ¿sabes? Pero el packaging es precioso, porque ya no te van a comprar más mesas. Sí, es buscar un poco el punto de equilibrio. Y llegados a este punto, ¿qué podría hacer Mondor o los autores o autores, o qué creéis que podríamos hacer para que la visión de las correctoras, para que se viera más el trabajo que hacéis? Bueno, yo creo que, por ejemplo, los lectores en Twitter preguntar quién ha sido el corrector. O sea, para darle visibilidad y pedirle a las editoriales que los incluyan en la página de créditos. Yo creo que es importante. Y los Mm. autores también. Sé que con una grande van a sudar de ti. Pero, hombre, si todo el mundo lo está pidiendo y los lectores y tal, dirán, hombre, pues lo voy a poner, que es que me cuesta 0 euros, 0,000, Sí, ¿sabes? Y no sé, y los autores sí. también, pues darle las gracias, que la De hecho, mayoría no hacen, no ¿eh? nos vamos a Pero cobrar las matrices porque se añadió nuestra línea. Y por Es ejemplo, verdad, es verdad que muchas veces que parece que la gente no sepa que eso tiene que haber pasado por alguien que lo ha corregido. Claro. y por ejemplo, ahora que después de que lo que pasó el año pasado con los premios de traducción en En TUS, Matilda, sí. Hilda, y un premio a la mejor corrección. Es que yo creo que somos como el último mono del último mono del Sí, por último. eso Somos la empezaba diciendo garrapata eso, que hay. porque era como. Parece que ahora se está empezando a intentar dar visibilidad a ciertos sectores así, y parece como que las correctoras sois como. Bueno, pero vosotras sois los picapedreras de esto, de El las letras. problema, el problema aquí es que para poder valorar un premio a la mejor corrección tendrías que ver cómo está el original primero. Exacto, Ya, pero eso también exacto. podría pasar con Que la no traducción. puedes. Pero es que tú en la traducción tienes el original y lo puedes leer cuando quieras. Claro. Sí, pero Pero yo no te Claro, pero puedo, nadie te va a dar un nadie te va a dar manuscrito. no, sería un detalle. está Yo lleno de quiero. rojo. No, Que está también para que reescribir, Dios. a veces también, por ejemplo, yo me caso porque hago todo el proceso de editing, corrección y tal, pero a veces es difícil saber, ¿esto ha sido el editing? ¿Ha sido la corrección? ¿Ha sido el autor? Porque a veces tú si le das indicaciones, pero el autor te hace unos cambios extra que tú no Mm, habías pedido y eso realmente es mérito del autor, ¿sabes? ahí está. Entonces, yo creo que es que la línea es muy finita ahí. Sí.
Pero ahora Premios, perdido Estaría ya guay, premios, pensaremos. premios no se puede por eso. Ya, ya Es que pensaremos, estaba la pero cosa muy desdibujada. Hay autores a los que se lo tienes que dar todo masticado y hacer todos los cambios tú y es prácticamente un Hacerle texto todas las tuyo. sugerencias y te los Sí, sí. copian. Y hay otros que son ellos los que tienen el conocimiento de decir, me has señalado esto y te hacen los cambios y te hacen los cambios extraordinarios. Entonces, la verdad es que un premio a la mejor corrección sería algo muy resbaladizo y no sé yo. Eso es lo malo, porque no visibiliza nuestra profesión, pero es que yo creo que no se podría. Sin ser Yo creo que muy injustos, yo creo que complicado. no se podría. Bueno, No, pues no serían justos. pues vamos a Yo creo que empezar con algo con sencillo. reconocernos, yo creo que No. con reconocernos en los reconocer, créditos ya sería o en los agradecimientos en caso de que no se pueda hacer en los créditos, ¿vale? Pero Que ahí debería poderse en los créditos. qué debería guay. poderse, pero bueno, pues es eso, en el caso de los autores, que si sabes quién ha sido su correctora en las grandes editoriales, siempre la puede incluir en créditos. Oye, quiero saber el nombre de la correctora, que he trabajado muy a gusto y meterla. Sí, pues Ya sobre está, todo porque en decimos, agradecimientos. Has preguntado cómo lo podría hacer sí, un sí, autor, ¿no? Pues No, eso, y a mí además es lo que también me han hecho, pasa, a mí lo que me ha también hecho pasa, Javier. claro, y pasa mucho en redes sociales que un libro en el que no encuentran errores no te lo van a decir. No, Pero si Ya. encuentran errores dicen, qué mal corregido está esto, y ahí de repente sí que saben que un libro sí, necesita corrección. Entonces, en lugar de eso, pues igual hay que informarse un poquito, porque a lo mejor resulta que el original ni siquiera se entendía. Es que cuanto peor está el original, peor va a más ser erratas nuestro quedan. resultado. O sea, no todos los libros van a sobresaliente. O sea, si un libro está muy deficiente, pasa a insuficiente. Si está insuficiente, pasa a suficiente. Si está suficiente, pasa al bien. Y todo así. El siguiente Sí, pasa. Pero es que más es imposible. Como que, mucho, a lo mejor uno que está suficiente lo subes a notable, pero currando muchísimo. total. y que Y que milagros a no veces hacéis. también, claro, a veces también pueden decir, qué mala corrección, y tú pensando, sí, pero ha sido el autor que no me ha cogido los cambios, ¿sabes? Sí, Esa es otra. esa es otra. Vale, entonces por lo menos el crédito, que es lo que decíais, que sí, vale, El que crédito. el resto pone copyright, vale, vosotros no tendréis copyright. Tú puedes darle igual, es una línea. Mm, O es un esfuerzo terrible, titánico de No, decir, no. ostras, es que tengo que hacer, no sé, no, es sumar una línea más y lo mismo que pones traducción, corrección. Que además, con el espacio que queda antes de los derechos de copyright, se puede añadir, ¿eh? O sea, no hace falta tocar nada en la maquetación, ni cabe perfectamente, y la maquetación no hace falta tocarla. Yo tengo puesto ahí el contenido sensible en esa página y me cabe, ¿sabes? Sí, Que Sí, sí. claro. Sí, es Y magia, creo ¿eh? que tienes hasta las betas puestas, ¿no, Mary? Sí, Por eso te digo, todo y el mundo caben que participa en todas. el libro, Increíble. todo el mundo. y no tienes que hacer desplegables ni cosas así para que entre todo el No, mundo. No reparte, ¿Qué yo no la he cosas? visto repartiendo trípticos en el Celsius con el libro, ¿eh? no, Oye, y si mira, no te lo le añado. bajo Y mira lo que son típico de chiquititos. este libro que lo del Le, mira, justamente, pues el texto le este caben. justo Sí, Cabe todo. Hasta los trigger warning. Es que es sí, maravilloso. sí, Pero aquí están sí. abajo. Por Abajo eso. con contenido sensible. antes le bajaría el tamaño a todo para que cupiese antes que quitar. Pero es que si has participado en el libro, ¿por qué no ponerlo? Es que para mí no tiene sentido. Y además, sabiendo lo que supone hacer un libro, o sea, a mí no me sirve que una editorial grande me diga, no, es que no se puede, una leche, ¿sabes? Que lo estoy haciendo yo, no me Lo que no fastidies, ¿sabes? Y queréis. tengo menos, claro, y tengo menos presupuesto, o sea. Y es para decirle, a ver, que soy editora yo también. Otros cuentos me puedes vender, este no. mm, Bueno, vamos a ir acabando, pero no antes podemos dejar un tema sensible. Que hablabais de picar piedra, que sois las que pican piedra, sois las invisibles. Claro, sois el target perfecto para las IAs. Porque claro, si no se os ve, es tan fácil como decir, ¿cómo va a desaparecer un trabajo que no se ve? No hay víctimas, no se ve nada. Con el tema de portadas se está viendo mucho escándalo, muchas cosas así. Pero claro, ¿quién se iba a enterar que no estáis? ¿Cómo estáis viviendo ese proceso? Porque ya he vivido traducción con Blanca y estuvimos hablando y me comentaba eso, el proceso que ella también probó y lo que ocurre ahí en las IAs. Con Liber también, que anda por aquí, también estuvimos hablando la rotundidad sobre el tema de las IAs. ¿Vosotras como correctoras, cómo os está afectando esto? Que la IA no sabe corregir. Sí. no me No preocupa tiene mucho. normas. Entonces Metimos un texto por curiosidad
Y encima es que cambió vocabulario que no cuadraba con lo que realmente Sí. tenía que decir el texto, te pone comas donde le rota, o sea, peor que autores que no saben usar las comas, ¿vale? Que tú Peor, dices, peor. ¿sabes dónde usarla? La IA igual. Otra Pero cosa ese, es... perdón, no, di. No, sigue tú, tranquila. Ah, no, que digo que además coge las normas del inglés muchas veces, o sea, cuando le Sí. pides algo te pone el título con todas las palabras en mayúsculas y por ejemplo, 2 puntos, mayúscula, y dices, por favor, ¿qué es esto? Pero yo he intentado, o sea, porque a veces en cosas del trabajo hemos utilizado cosas como súper puntuales y tal, y es como, hola, después de 2 puntos no va mayúscula. Ah, sí, siguiente texto, me pone 2 puntos y mayúscula, y yo, a ver, que te estoy diciendo que no va. Que Y da no va, igual, no se puede razonar porque es una máquina. no Entonces, se y con lo puede. de las mayúsculas, igual. Entonces, si a mí alguien me dice, toma, te he corregido el texto, pégale una revisión, probablemente pase más rato o sea, corrigiendo lo que ha corregido que el texto yo de cero. Yo tenía la esperanza de que funcionara como las macros, ¿vale? Ah, Ojalá. sí, ¿Vale? pero De no, decisión. Jolín, ojalá. te doy una serie de instrucciones que me lo pase, yo tengo que hacer la parte de estilo, pero para la parte de ortotipografía, lo que es normativa es normativa, luego ya las comas laxas y demás, pues tú pasas por detrás leyendo el texto y poder utilizarlo como una herramienta de, pues eso, que me borre los dobles espacios, que tal que cual, igual que hacemos con las macros. Y resulta que no, así que seguiremos muriendo con las macros. Mira, yo sí que recomiendo a veces que usen este tipo de editores que hay ahora online que te dicen mente, todos los Como el adverbios en Lorca mente. y... El Lorca, por ejemplo, te señala todos los adverbios en mente, las repeticiones te las señala también, te señala las pasivas, porque ¿por qué ponéis pasivas en ficción? Porque en inglés quedan chachi, en español no, spoiler. Claro, te señala ciertas cosas que aunque si tú ya me mandas un texto sin todo eso, yo te puedo hacer algo súper guay y además te voy a poner un precio bastante bajito. Entonces, podéis usarlo a ver qué os señala y mejorar vosotros vuestro texto y ya luego yo, como así me lo mandaréis, como si fuera de notable, pues ya os lo subo yo a sobresaliente o incluso de bien, pero yo qué sé, o sea, que señalen las cosas básicas. También porque te puedes centrar más en mejorar el texto. Yo a Mm, veces está tan encharcado que dice, mira, voy a hacer que esto se entienda. O sea, mi ya, máxima es que se sí, entienda. Que se En sí. entienda. cambio, si ya tiene, o sea, ese mínimo, dice, hostia, aquí ya me voy a lucir, voy a hacer vamos, lo que tú dices, que sea sobresaliente. Que puedes trabajar, claro, es que cuando te digan tan sucios, haces eso. Voy a traducir lo que quiere decir el autor para que, para que Para los que el lector se lectores entere. sepan qué está contando, porque si no, ni manera. Pero cuando te llega algo bastante limpio de estas de que a lo mejor tocas una coma cada 4 o 5 páginas o... No hace falta que sea tan exagerado, pero cuando te llega algo limpio que no tienes más de 3 o 4 cambios por Oh, qué página, placer, de verdad. jolín, es que trabajas los ritmos, te fijas, te metes en la historia, te fijas, actúas como ellos, de, ostras, ¿y qué te parece si aquí das opciones que en el otro no puedes dar porque es que sencillamente es los tiempos son los tiempos y me tengo que concentrar en dejarlo legible? No puedo hacerte sugerencias chachis. Y tampoco sé si el autor las entendería. O sea, me refiero, normalmente cuando Seguro hay que esto, o sea, suena mal, pero el nivel no, técnico que no. tienen son inferiores. Entonces, muchas veces es como, ojo, aquí pondría una analepsis de, ¿qué coño me estás contando? ¿Sabes? Claro, nada, no. Es que tampoco les vas a liar así la cabeza. No, Es no. sujeto, verbo y sin coma entre ambos, ¿vale? Ya está, por favor. Te voy a tachar todos estos gerundios que son incorrectos. Los correctos te los voy a dejar porque es legible, ya está. Que con las faltas de ortografía entre las Bs y las Vs ya tengo bastante. Entonces, ¿qué? IA, pues no, la IA no tiene normas, pero un editor online, pues a lo mejor os hace algún bien, os señala vicios que no sabíais que teníais. Yo tengo el Language Tool y a mí me va bien como extra porque a veces, o sea, lo paso primero y digo, mira, esto ya es cosa que ya me he quitado, ¿sabes? Que ya no tengo que estar atenta. Este mínimo, ¿sabes? Y al final lo que hace es como defangarme un poquito el texto. Claro, quitar Y, ruido. claro, serían cosas que las habría visto yo, pero bueno, si le voy dando siguiente, mucho más rápido. O sea que Como bien, yo tengo el de pago y yo lo recomiendo porque al final es que me salía súper barato y digo, es que el trabajo me está quitando. como bien dice Liber por aquí, que ya quieres y me la metió.
Lo que también habría que ver, que el Liber también habría que ver es la IA cómo corrige eso. No lo Porque puede corrige. ser maravilloso. No lo corrige. Es No lo más, corrige. no lo corrige porque acuérdate, la IA no tiene permitido hablar de contenido sexual. Efectivamente. No lo corregir. Pues con la erótica Te se iba va a a pasar decir, pipa. texto te va a pasar el censorship y ya está. Pero hay muchas cosas que yo creo que no se daría cuenta. O sea, a nosotros a veces ha pasado que decía el blanco de su iris, dices, wait, ¿sabes? Wait. Si el iris está blanco, creo que Ahí hay un aquí pasa problema. algo. Y yo creo que la IA no se daría cuenta de que no es el iris de lo que está hablando. Que a veces se nos pasa, ¿eh? A veces, o sea, tú estás tan Sí, acostumbrado a que a veces, veces... a veces se pasan cosas que dices. A mí sí. me pasó en una corrección, no me acuerdo qué fue. Es que no me acuerdo ahora exactamente qué fue, pero estábamos en un grupo y alguien de, pues habéis leído la novela de no sé quién, mirad lo que me acabo de encontrar. Y yo de, joder, la correctora he sido yo, tío. No, Y aquel de, pues tía, yo de, pues imagínate todo lo que he corregido para que se me haya pasado eso. Eso es. O sea, si se te pasa eso, ¿qué es lo que había ahí para Puede que no lo encontrar vieras? la novela de no sé qué, no sé cuánto. La correctora ha sido yo, pero si tú no eres laísta, yo ya, pues imagínate la de laísmos que he quitado, tío. pero yo también creo que hay que tener en cuenta que no somos infalibles. O sea, No. lo contaba Mai hace poco. O sea, hemos pasado un montón de gente por su novela y en la última revisión que hice yo premaquetar, dije, ojo, que aquí salía una estrella de David y ponía una estrella de 6 putas. ¿Sabes? Realmente había pasado por muchísima gente y no nos habíamos dado cuenta de que ponía putas, ¿sabes? Y yo muerta de la risa, en plan, suerte que he hecho el último repaso, porque yo además soy súper obsesiva con los libros y es como, tiene que estar perfecto, pues están pagando por esto y no puedo haber nada mal ni una coma. Y de verdad es que me moría de risa. Y ya digo, o sea, es que nos pasó con la isla del escritor, es o sea, una antología que pasaron 32 personas más la coordinación. Al final fuimos como en 34, 35. Y no nos dimos cuenta de que en el índice, uno de los relatos, en lugar de poner percepción, ponía percepción. Y pasamos 35 personas. O sea, de verdad que hay cosas que no se ven. O sea, y luego, No. claro, en cuanto se imprimieron los libros, le llega a la primera persona y dice, hostia, que pone percepción. Y digo, mira, la madre que os trajo a todos, ¿sabes? Pero eso pasa, eso pasa. Yo ya cuando libero el manuscrito final, les digo, bueno, y ahora cuando lo imprimáis empezarán a salir las erratas, ir pasándomelas para ver si hay muchas, para ver si está dentro de lo normal o si me he empanado, yo qué sé, porque todas tenemos temporadas que estamos más agotadas o lo que sea. Y a mí ese feedback me ayuda, primero, a saber qué es lo que se me suele pasar, ¿vale? Yo me di cuenta que se me pasaban mucho los puntos finales de Buah, párrafo, ¿vale? Una cosa súper curiosa, de que, claro, es algo pequeñito, no te fijas, entonces ahora voy con mogollón de ojo con eso, porque era algo que se me pasaba bastante a menudo. Y te ayuda a darte cuenta también de tus propios vicios o de, ostras, es que todo esto lo he corregido, pero esto, como se me ha pasado, ¿no? Esas expresiones que dices. Y a veces incluso te llega una expresión que tú pensas que es correctísima y porque la tienes súper interiorizada y porque algún lector dice, oye, que esto tal, tú buscas y dices, efectivamente. Y eso te ayuda a crecer como correctora. Porque es eso, no somos infalibles y no podemos saber el 100% de todo. Claro. Es imposible. Este es un trabajo en el que estás en continua formación, a diario además. Todos los días aprendes algo nuevo. Pero también porque el lenguaje evoluciona, entonces es que tienes que evolucionar con él, pero a veces es complicado, sobre todo si estás corrigiendo a gente muy joven, utiliza las palabras de otra manera. Y es correcto como lo están haciendo, pero dices, qué raro me suena, pero realmente es porque no tienes 15 años ya. Ya, sí, Ya es lo que estás en hay. otra generación. Para un par de añitos. Por cierto, si alguien tiene alguna pregunta, que vamos a ir acabando ya, pero Liber, por ejemplo, ya da una pista para que la IA la pueda corregir, que es decir lo de que puede que yo por la aceitunilla del pecado. Y así igual. Sí, queda precioso, queda estupendo. Y me encantaría ver lo de la aceitunilla del pecado, cómo entiende eso. Por favor, o sea, una IA corrigiendo a la dama y el bandolero tiene que Sí. ser espectacular. De repente escuchamos que en algún sitio hay un incendio en algún servidor porque no da abasto para refrigerar eso. Pero bueno, como bien dice ella, pobre ella, la reviento. Pues sí. Bueno, traducir esa historia también tiene que ser espectacular. Bueno, que sé que
que Liber la tiene, pero en plan, hacerlo en plan gran editorial en varios idiomas tiene que ser espectacular. Sí, no. O mandársela a algún traductor que diga, "Mira, a ver, toma, porque lo da ella, vale, pero que se A lo ver dé". a ver cómo adaptas esas expresiones de Liber. Sí, Guau, sí. guau, Los guau, guau. planetas en colisiones. Que... Sí, porque sobre todo La si boa. es con una vista así virginal de que no sabes de qué te va a ver y de repente encontrarte con para traducir, curioso. Sí. Entonces, yo hice la prueba con Rebeca, mi compi del podcast, que Ay, estábamos. qué risa, que se moría de risa. Bueno, pero tú sabes lo que era, porque yo no le quise decir nada. Yo le dije, me decía ella, jo, pues que leer algo de romántica y así, decía, "Mira, yo te conozco de esto". Vivía, además, claro, estaba de guardia. Tal. Dice, claro, a plan de la risa en mitad del hospital, haciendo Dime que no cribados. Pero estaba no en se la está en quinta el dime que no hospital. estaba trabajando en la quinta ni en la UCI. No, solo está más en cribados, pero eso, pero no quedaba Bueno, pues muy. también, pobrecita mía. Por eso, y ella me decía, pero, ¿cómo no me ha avisado? Dice que empezó a leerlo y decía, he perdido algo. ¿Qué es ¿Qué me esto? estás contando? Y luego empezó a leerlo. Es fan auténtica de ese libro, ese parte de ese. Gracias por no decirme qué me iba a encontrar, porque fue esa sorpresa de decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno, pues nada, vamos a ir dejando ya, que tendréis que descansar. Hay que hacer la segunda No, sí, siesta. apenas trabajamos, no te preocupes. No, bueno, ya sí, eso es nota. Siesta. Puro ocio todo. ¿Y sabéis lo que es la palabra ocio, no? ¿O no? ¿Ves? ¿Qué? A mí me cuesta más vacaciones. Sí, bueno, la de vacaciones es. Uf. Sí, No pero se bueno. desconecta nunca. No. Se escribe conmigo con V. Pero sí quería, Hace tanto primero, que no la veo. tenía muchísimas ganas, desde el año pasado que estuvimos en una mesa así, dije en letra pequeña, muchas ganas de hacer esta mesa. Porque es que me da la sensación siempre que no es que vosotros seáis letra pequeña, como se habló hoy, es que no estáis directamente. No. Y me parece súper triste porque si un texto no sale corregido, sale lo que sale, y ya sabemos lo que sale, y ya hemos leído lo que sale, y ya nos hemos asustado con muchas cosas por ahí, pero no se os reconoce. Segundo, porque la gran mayoría mujeres. Y una de las Qué razones por la curioso. que empecé a hacer esto era precisamente por eso, por las mujeres detrás de los libros, era por aparecer todas esas mujeres que hay detrás. Luego porque hablabas antes, Merichel, también el papel de la editora. El editor, la editora, todo esto empezó por el libro también de Editoras de lo Extraño, de lo importante que eran esas mujeres detrás de hombres como Asimov, como que hoy en día parece como que no tienen importancia. Esas señoras no estarían, saldrían todos esos textos. Por ejemplo, el hombre bicentenario no existiría sin la editora. Entonces, me parece muy triste que tengáis que pedir, casi rogar, una línea. O sea, os curráis todo el texto, corregís todo el texto y estáis agradecidas por aparecer en una línea y encima no tenéis ni copyright. Es que es así de triste, pero es así de real. Porque, porque eso es lo más triste de este mundillo, que parece que se nos llena la boca con que sí, las editoriales, no sé qué, no sé cuántos, pero la gente que está ahí pica pica, de verdad, palabra por palabra, frase por frase, las que sacáis lo que decís, ese crescendo de notable a sobresaliente o de suspenso a por lo menos a poder aprobar el libro. Otras. Sin eso, los que leemos estaríamos aterrorizados. No estamos a veces. Estaríamos mucho más aterrorizados. Y sobre todo porque pues es que los es mucho. Yo que os conozco y sé las horas que hay detrás y sé los disgustos que hay detrás y sé el ir a un 42 y no poder ver a Merichel porque estoy corrigiendo aquí, no llego, no llego, no llego. Ir al Celsius y estar en una mesa y estáis corrigiendo dos o tres, ayudando a otra que no puede, que no llega a tiempo. Eso no se ve. Eso normalmente no se ve y eso no lo valoramos. Compramos los libros, compras el libro final y es como, esto no me gusta. No se ve todo. Y no se ve, además, porque hay gente que se empeña. Porque eso está. Y lo que decíais, si
ya nos vamos fijando en si ha traducido esta persona, me fío y voy a comprar ese libro. Pero no vamos a hacerlo. No voy a decir, esta correctora me gusta mucho, o he leído 2 o 3 libros de esta correctora, y dices, que puede, lo que decías vosotras, ¿también puede ser por el autor? Sí, claro que sí, pero también la traducción puede ser muy buena porque el libro en inglés también era muy bueno. Y entonces luego se trabajó muy bien. Pero ¿por qué no vamos a hacer eso? Segundo, porque, a ver, yo cada vez miro más esa página cuando cojo un libro. Porque me gusta poner la cara a la gente. Porque cada vez voy conociendo a más gente en el mundo editorial y me gusta saber quién está detrás de ese libro. Y lo valoro un montón y digo, mira, pues ha estado esta persona, joder, ¿te acuerdas del tiempo que has compartido o lo que sea? Y dices, y esta persona, y esta, y esta. Y al final, el libro, por supuesto que el texto es lo básico, no más que eso. Para terminar, y vamos, quería agradecerlo personalmente a vosotras. Porque es que sois muy importantes. Porque si conozco mucho de este mundillo editorial y si sé valorar este mundillo editorial es porque y porque miro mucho lo que hacéis. Imposible. Imposible. Me hace un suplicio también el que cogáis libros y no podéis leeros. Eso también me parece un suplicio terrible. Yo no quiero llegar a ese punto porque yo disfruto mucho leyendo. No quiero perder esa Yo parte. me lo hubiera pensado si me lo hubieran dicho, porque Yo antes también. devoraba todo y yo hubiera dicho, no sé si me compensa, prefiero trabajar de otra cosa. Sí. Pues sí, pues Sí. sí. Y sobre todo, a terminar porque os quiero mucho. A las 3 os quiero un montón, os admiro un montón. Y muchas veces, yo como Aitane, pues hablo de mucho. La pobre me mira con una cara como. Sí. Pero ya os va reconociendo, ya va sabiendo, ya va diciendo esta otra y esta otra. Y siempre hemos hablado de lo mismo. Y tengo muy claro. Yo tengo 2 familias. Una familia sanguínea y una familia literaria. Y vosotros, familia literaria. Y el encontrar gente que lo hace tan bien y además considerar la familia para mí es una. Quiero daros las gracias de verdad por todo lo que os curráis. Porque dentro de 5 o 6 años, esperemos una, pero no va a ser, empezamos a decir, ya aparecemos en libros. Mira, me han escrito y aunque sea una editorial grande, aparecemos ahí. Y aunque seamos 3 o 4, pero aparecemos las 4 ahí, aunque sean en fila. No hace falta que os pongan una en cada párrafo. No, no. En una línea, 4 nombres. Coño, es que se obliga. Ocurre. ¿Qué excusa puedes tener como editorial para decir no pongo? Por parte de todos los que disfrutamos de los libros, que no nos enteramos muchas veces todo lo que veis. Muchas gracias. Y Que ahora nos ya. vas a hacer llorar, corta ya. Que no, Ya, que yo. ya, ya, No, ya. me voy ya. Me voy ya. Seguimos sin respuesta. Solamente decir que ya quedan 2 programas más de Mujeres detrás de los libros. La de la semana que viene también me hace mucha ilusión, que van a venir libreras. Qué guay. Y me parece tan importante el que gente que está siempre con los libros, y sobre todo gente con librerías pequeñas, con librerías diferentes, que se pelea, como os peleáis vosotras con grandes editoriales y con grandes, pues que ellas también se pelean con ese tipo de. Y cómo van conociendo a la gente, cómo le recomiendan, pues el contacto que decías con los autores, ellas también. Traer. Y el último programa, ya para acabar el mes, divulgador. Qué guay. La otra cara de esas personas que normalmente dan mucho por los demás, pero nunca tienen el. Pero que nadie les da las gracias, Y efectivamente. por eso quiero acabar así. Pero tenía muy claro que hoy quería hablar de. Quería teneros a vosotras. Gracias a todo el mundo que está por ahí. Gracias a Liber por tus comentarios tan maravillosos como siempre. Ya sabes que te queremos una auténtica barbaridad y el mundo sería mucho más triste sin ti. Sí. Tal cual. Sí, sí. Y nada, ya sabéis que yo aquí siempre me suelo despedir igual. Chao. Adiós.